que crecer. Clau Fernández, qué gusto. Siempre buena. Clau Fernández uniendo. ¿Para cuándo le dimos ese material? ¿Para cuándo era la...? Hoy es el 8 de julio del 21. Bueno. Clau Fernández, buen día, bienvenida, buen día iba a decir. Gracias, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro, qué guapa. Yo sí que. Y Clau, ¿y los demás? Seguro se suman enseguida, profe, en breve. Están seguramente llegando de sus trabajos. Ah, cierto. Pues. Este tema de la pandemia también en eso nos hizo más haraganes, ¿verdad? Porque, o sea, más negligentes para no ser tan directos. En el sentido de que nos hace más para allá de, bueno, total es virtual, dice, como que de repente no es tan necesario. Ay, permiso, voy a tapar un poco acá la caliente, mientras no entre hombre. Y esa es una de las cosas que me dejó el COVID. Yo tengo mi peluquera de años que es ¿cómo se dicen en estas? Antivacuna y eso, entonces dejé de ir. Un plan y para que podamos avanzar. Eso es Bueno, muy profe. importante. Es muy importante que que podamos así que sobre algo leído y masticado poder opinar, ¿verdad? Entonces, buenas noches, Berlis. Se ha unido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Sí, ya estaba unido hace 2 minutos por ahí, pero no estaba prendiendo mi cámara. Ah, sí. Bueno, ya he visto tu nombre, pero no, como quien dice, no te veía. Y como no hablaba, entonces más todavía me desubiqué. Bueno, y entonces se van a ir uniendo. Decime quiénes serían los que me falten. Yo te digo los nombres y vos me decís quién me falta. Tengo Claudia, Gabriela Morales, Santiago Jiménez, Derlis Paiva, de Yanira Gariazu, Cristina Lescano. Y me dijeron que eran 8. Hugo y Jorge son los que te faltan. Según lo que, no sé, Derly me va a ayudar, que sabe más que yo. Hugo Sí, y Jorge. Hugo y Jorge son los compañeros que actualmente algunos están demorándose con respecto a ponerse al día con respecto a las clases, ya que están con algunas actividades laborales que por lo visto se les están extendiendo actualmente. Pero se van a estar poniendo al día, estaban mencionando. ¿Y su nombre completo de Hugo es? Sí, te O sea, digo. por lo menos el apellido. Sí, voy a buscar ahora. Y de Jorge también. Wow, qué linda mami, ¿eh? Y esa torta tentadora, yo trato de no mirar. Ay, sí. Bueno, a mí no me gusta tanto lo dulce, me Lo gusta dulce. lo salado. Ese sí me encanta. Bueno, entonces esos dos nomás, ¿verdad? Pues son 8. 9 con Santiago. El año pasado, en el cuarto Ah, sí éramos 8 y este año se sumó el compa Santiago que vos le conocés, que fue alumno tuyo.
Pero entonces me falta uno, porque le tengo Claudia, Gabriela, Santiago, Derly, Deyanira, Cristina, y ahora Hugo y Jorge. ¿Y quién más no? Vanina también. Vanina. Ah, Yo me pareció escuchar su nombre, pensé que le mencionaste. Vanina. De bueno, ella, Cristina, Gabriela, Vanina y yo. Somos 5 mujeres. ah, Ganamos las mujeres acá. sí, bueno, siempre es por mayoría ese. ¿Vanina y su apellido? Nos va a ayudar de lista únicamente. Y bueno, Sí, estoy buscando justamente ahora en la plataforma el apellido de ellos. bueno. Sí, porque yo la pasada anoté los de ustedes nomás, ¿verdad? Que se unieron. Y bueno, y podemos empezar entonces para completar con nuestra hora exacta. Sí, Entonces, profe, voy a estar pasándote por el chat ahí para no interrumpir tu clase el nombre de los compañeros, el nombre y el apellido. después nomás entonces. ¿Ya revisaron las rúbricas? ¿Qué les parece? Rúbrica para ecología social. Eso. Vos, Clau, entiendo que ya estuviste leyendo luego la rúbrica. Ah, sí, la del trabajo práctico, sí. Sí, que Sí. dice, la rúbrica es Sí, realizar un PowerPoint explicativo mínimo de 5 sí. diapositivas. Si ustedes quieren más, no hay problema. Los estudiantes del 1 al 4 trabajan en forma individual, dice. Y de estudiantes, los tenía que ser. 3, los estudiantes. 5, 6, 7 trabajan en trío. Los puntos, o sea, porque allí da lugar para mucha más Para imagen y compartir. ejemplos. Sí. Los axiomas metodológicos, axiomas éticos y axiomas de aplicación del conocimiento. Esa es una parte muy encantadora donde se puede dar muchos ejemplos que tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos con todo. Como es, lo que es ecología social, como habrán leído, es la interacción de los sistemas humanos con los sistemas naturales o del ambiente, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene, esa relación tiene axiomas que rigen los trabajos metodológicos, éticos y de aplicación del conocimiento. O sea, por ejemplo, en esa aplicación del conocimiento, ese que no, no no se puede hacer experimentos, por ejemplo, que corra peligro la vida del que participa en la investigación. Y bueno, y está luego protegido también porque en psicología comunitaria y en ecología con más razón, no se puede, no se debe, o sea, se tiene que tener. Por eso es que la investigación es participativa, porque el sujeto de la investigación tiene que ser parte de la investigación. Es decir, con nosotros no hay eso que yo le voy a observar y yo voy a hacer lo que me da la gana, con eso no. Todo lo que hagamos, el que participa de esa investigación debe saber qué es lo que queremos de ellos y qué es lo que buscamos. O sea, hacerme yo una agenda oculta o cosas así, imposible, no hay caso. Todos estos axiomas son muy importantes y hasta si uno pudiera aprenderlos de memoria, sería mejor. Por eso es que en comunitaria es más cualitativo que cuantitativo y entonces te hace hablar más. Y por eso esto sería bueno lo aprender uno de memoria. Por ejemplo, el axioma que dice que todo sucede en un tiempo y en un espacio. O sea, lo que pasó, ya es otro fenómeno lo que se da. Entonces, por eso es que eso es muy importante tenerlo bien claro. Y los estudiantes 8 y 9 trabajarán en par sobre los desafíos de la ecología social en América Latina y en especial de Paraguay, si podemos conseguir. Hay trabajos de evaluación de trabajos sociales que de repente podrían tener, que pueden servirnos también de manejo, ¿verdad?
yo había trabajado en ese tiempo que todavía no sabía. Sí, ya sabía. No, más antes era. Dios mío, allá por el 2000 y algo creo que era. Se hizo la evaluación del impacto social de Itaipú y trabajé con ellos, era con un equipo muy interesante que era dirigido por un filósofo, pero que se dedicó más a ser sociólogo. Entonces, y después un geólogo, yo le diría geólogo social, justamente por eso. Es muy interesante todo esos desafíos. O sea que esa, por ejemplo, sería una información o sea, los estudiantes 8 y 9, ustedes pueden elegir el tema, entonces le dan los números a los que no participan o que están en otra, digamos. Pueden ustedes elegir, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Claudia, le interesa más el par 4, lo del par 4. Bueno, trabajas vos con alguien de tu confianza sobre esos desafíos de la ecología social en América Latina, y en Paraguay sería mucho más rico todavía, ¿verdad? Después están también los trabajos hechos por los compañeros, que, bueno, yo voy a tratar de hacer una lista de los trabajos ya presentados. De repente podríamos ver de contactar o que yo les alce. Bueno, uno les voy a alzar luego para que tengan un modelo en el momento que tengan que hacer ustedes su proyecto. Bueno, eso como les dije, les voy a agregar todo para eso. Les voy a agregar para que ustedes puedan tener toda la información. Dale. Bueno, entonces eso, o sea, Claudia y Derly, ustedes pueden elegir cualquiera de los temas que les guste. Ahora, si les gusta hacer lo que es en forma individual, también son muy agradables esos temas, porque uno de ellos es de por qué esa interacción es tan importante conocer y proteger, ¿verdad? Que es toda la parte del cuidado del medio ambiente, cómo podemos hacer que el medio ambiente sea también nuestro amigo y nosotros ser sus amigos. Por ejemplo, ahora, justamente creo que esta mañana o ayer leí que está avanzando el humo de los incendios en el Pantanal, está avanzando hacia Bahía Negra. Esa es una ciudad que yo conocí porque yo vivía allí. Y es una ciudad, el primer punto sobre el río Paraguay, o sea, es la primera ciudad sobre el río Paraguay viniendo hacia Brasil por el río. Entonces, imagínense cómo le está afectando eso, porque está quemando cosas, asfixiando con su humo a los animales y las plantas inclusive. O sea, es pesadísimo, o sea, es mucho que entender y aprender con esa interrelación. Entonces es muy, muy importante. O sea, ya otra vez yo me fui con lo que a mí me gusta tanto, ¿verdad? Bueno, pero me gusta la materia, eso no puedo lo negar. Entonces, eso es un poco la parte de lo que sería un Word, lo que sería y el PPT, que es justamente a lo que vos te referiste, Claudia, dice ideas centrales claramente definidas. O sea, las definiciones sean concretas, pero explique de manera que ustedes puedan explicar y explayarse con ejemplos, por ejemplo. Ay, Dios, la redundancia. Bueno, las ideas centrales, pues que los ejemplos y las imágenes, porque a veces las imágenes dicen mucho y a lo mejor las palabras no dicen tanto como las imágenes, ¿verdad? Y el lenguaje claro en el sentido de que por más que sean reproducción, digamos, no sea así una copia directa del texto, sino, o en todo caso, una explicación, ¿verdad? Porque tenemos que respetar también el lenguaje técnico. Pero más importante es que no sea así ¿cómo es? Pega y copia y pega, no sé cómo suelen hacer, que yo creo que ustedes no lo van a hacer. Y una conclusión personal o grupal cuando son 2 o 3. Pero si es posible, mejor lo que cada miembro exprese su
opinión o su conclusión sobre el tema. Eso es muy importante porque ahí yo les escucho a ustedes cómo van, ¿cómo se dice? Cómo van introyectando esos conocimientos y esas cosas, porque cuando nos gusta, se hace como parte de nuestra identidad esa. Y como la elección de la psicología comunitaria es así, una elección hecha con mucho amor, y entonces lógicamente va a salir así naturalmente la conclusión sobre el tema, ¿verdad? O yo nomás espero demasiado. Bueno, eso es en cuanto a la rúbrica. Cualquier cosa me preguntan o me cuestionan, no hay problema. Permiso, profe. Sí. No cuestionar. Para aclarar, porque entonces yo comprendí un poquito mal. Yo entendí que la tarea en sí era en PowerPoint, no entendí Sí. la parte de Word. Ah, No, yo ¿cómo te digo? bueno. Es lo que escribí, pues lo que yo Perfecto. todavía tengo Y también yo elegí el último ítem, el 9, el que era el desafío para Latinoamérica. Y sí. como Y te dije, Paraguay, hice ponele. muy... Bueno, eso le voy a dejar a mi compañera o compañero 8, porque 8 y 9 pues hacemos esa parte, no quiero Sí. agarrar todo, pero aguardo nomás entonces, como te había pedido, tus Sí. indicaciones de qué forma enriquecer, porque es muy escueto lo que te envié, profe. Entonces sí es completamente en PowerPoint. Sí, PowerPoint, nomás. Ustedes Gracias, explican si profe. hay algo que explicar más Claro, de la cosa. Porque claro. realmente Gracias, profe. hay muchas cosas ricas en eso. Realmente mucha riqueza de aprendizaje en eso. Y bueno, señor Derly, ¿alguna cosa? O Derly se me fue para buscar los nombres. No, ya encontré los números, los nombres te puse en el chat. Sí. Ah, bueno, después nomás entonces anoto. Perfecto. Sí, porque sí, ahí sí está, ahí se queda pues, en el chat del WhatsApp. Porque yo de repente ese chat ya me pierdo. No, En en este de acá el es chat de la reunión. Sí, Ah, bueno. Vanina Ramírez del apellido de Vanina, Ruiz el Ramírez, apellido de Jorge y Martínez el apellido de Hugo. Hugo Martínez y Sí, Jorge Ruiz, con Z. Martínez y Jorge Ruiz. Sí, Ruiz Vanina Ramírez, Hugo y Vanina Martínez, Ramírez. Jorge Ruiz. Ya tengo. Nos salvó Derlis entonces una vez más. Sí, no, capísimo, Derlis. Se le puede considerar un salvador, de veras. Bueno, entonces ya tengo los nombres de los 9. Entonces depende de ustedes nomás ya las cosas. ¿Ampliamos hasta el lunes la tarea o cómo les parece? Porque es jueves recién su clase. Puede ser hasta el martes. Sí. Martes o miércoles. Bueno. Les ampliamos el tiempo hasta martes extensible a, ¿verdad? Pero si ustedes quieren que yo mire primero y entonces ya les muestro dónde mejorar, entonces ya ustedes tienen y sale perfecto, digamos, el jueves. ¿Sí? Gracias, profe. No hay Gracias, de profe. queso, Vamos. nomás de papa, decía el chavo, ¿verdad? Yo, al principio no entendía por qué, porque dice, no hay de queso, nomás de papa, o sea, es todo un tema, ¿verdad? Mi hija que está trabajando hacia allá dice, es que todo es diferente, mamá, dice. Por ejemplo, se tiene que decir papaya, porque mamón es grosería, dice que en México. Y entonces ella dice, no puedo ni hablar, mamá, porque todo parece lo que digo diferente de ellos. Y bueno, mamá, ella habla rápido, entonces no le entienden pronto. Ay, es todo un tema, dice. Pero está allá trabajando. Sí, Derly, ¿alguna pregunta sobre el tema en sí o sobre qué te parece la rúbrica? Porque la verdad No te, y con respecto a la rúbrica, sí, vamos a ir probando. Dale. Sí, porque todo se puede explicar, pues lo único que no tiene solución es la muerte.
y tampoco le importa al que se muere, ¿verdad? Pero es así. Y Gaby, ¿alguna cosa que necesites saber? No, profe, muchísimas gracias. Todo entendido hasta ahora. Bueno, no puedo ver tu carita, Gaby. Sí, sí, profe, espérame. Bueno. Es que da más gusto, como se dice, da más calor humano cuando ves la cara, ¿verdad? Y no sé si yo nomás soy tan, ¿cómo se dice? Soy feliz cuando veo el rostro de la persona, porque, bueno, casi parada no podemos vernos en estos casos, ¿verdad? Entonces, es muy Es agradable lindo, cuando se profe. puede. ¿Eh? Es lindo, yo tengo miedo siempre, yo suelo dar una clase también en el Instituto Atenea y les digo, yo tengo miedo de que después me crucen la calle con ustedes y no les conozca, así que prendan sus cámaras. Exacto, sí, es realmente interesante eso. Sí, porque a veces, por ejemplo, yo, como tengo otros cursos también, y como en tu caso, por ejemplo, que ya fuiste mi alumna, a veces los nombres no me suenan. Ay, con este tema de la pandemia, cosa tan triste, ¿verdad? Ayer me llama una ex compañera de trabajo, digamos, y me cuentan que falleció por COVID justamente otra compañera. Y por el nombre no había forma que me acuerde, porque lo que entra por mi oído no se graba, sino lo que entra por mi vista. Entonces le dije, no tenés una foto que por ahí para enviarme, para mostrarme quién era ella, le dije. Y bueno, después me fue dando datos y algo me acuerdo, porque yo en el 2010 dejé de trabajar en lo que ahora es el Ministerio de la Vivienda. Y entonces, o sea, muchas cosas ya no me acuerdo, porque ya no les volví a ver, digamos. Y otras a lo mejor mi mente se resiste a recordarlas, ¿verdad? Entonces a veces es así, pero me suena porque ella me dijo, era trabajadora social, parece, me dijo ella. Tanta gente que uno ve en la vida que a veces no se acuerda más. Entonces, realmente tiene mucho, muy importante es ver la carita de la gente. Inclusive vos te das cuenta si te entendió y si por gentileza nomás te dijo que sí entendió y tu carita no se ve, ¿verdad? Yo les decía siempre, sobre todo en la parte de psicometría, les decía que tienen que mirarle la cara al niño o al joven que le están aplicando los test, porque en la cara ustedes van a ver si realmente entendió. Porque sobre todo el paraguayo es muy allegado a, ¿cómo se dice? Es muy allegado a agradar a la gente. Y entonces le dice, ¿entendieron? Le dice, y dice, sí, dicen ellos, no entendieron. Entonces, por eso es que hay que ver el rostro, sobre todo el niño que es tan espontáneo, vos te das cuenta cuando entendió. Y una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, cuando yo trabajé con la gente del programa Tecopona, de la Secretaría de Acción Social, cuando eso secretaría, y ellos, mis compañeros, daban las explicaciones de qué era el programa Tecopona y que ellos tenían que firmar un compromiso, aunque sea el cuajún, como se dice, tenían que hacer. Entonces, el compañero le tenía que explicar bien qué era el programa Tecopona y qué le pedía para recibir esa ayuda, que no solamente era monetaria. Y entonces yo veía que mis compañeros que le explicaban en español, aunque sea medio yo para, ellos le miraban y le decían que sí, pero había una, así como que no se le movía ni la pestaña a la persona. Y después escuchaba la explicación de un compañero que se llama Pedro Jiménez, trabajador social, que les explicaba en guaraní completo. O sea, había una mezcla a lo mejor entre medio, pero él explicaba más en guaraní. Y vos sabés la cara de esa gente, lo humilde que son encima, la cara de esa gente se iluminaba. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que tiene que respetar el idioma materno, porque sobre todo en esos casos Tecoponá se hizo principalmente en el interior, ¿verdad? Se hizo en Cazapá, se hizo en Tacuatí, se hizo, después cuando yo salí, eran Cazapá, Bellavista, Abaí, había sido que un distrito enorme ese Abaí.
Y bueno, así muchas cosas que me permitió a mí ver cuando, mirándole a la cara, cuando la persona entiende. Y así también no le hacemos prometer algo que a lo mejor él no va a poder cumplir. Porque en ese caso tenían que ponerle a todos sus hijos en la escuela, todos los niños en edad escolar, inclusive primaria, o sea, primer ciclo, segundo ciclo, tercero y secundaria. O sea, no era que tenía que escribirle nomás en el primer grado y después que me importa. No, tenía que escribirle, enviar digamos, el papelito de la matrícula que lo recogían los promotores sociales, digo, los guías familiares, y ellos nos enviaban a la central. Y después cada 2 meses tenían que enviar la asistencia a clase de su hijo. O sea, no era una cosa gratis. Por eso el programa se llama transferencia monetaria. Transferencia monetaria, ¿cómo se dice? Como reversible, no me acuerdo bien el término. Pero era así, que ellos tenían que cumplir un compromiso también, que era en beneficio de ellos otra vez, ¿verdad? En cuanto a la salud, por ejemplo, ellos tenían que ponerle todas las vacunas a sus hijos menores. Tenían que presentar su libreta de vacunación, el guía familiar registraba en su cuaderno y le devolvía. Es decir, condiciones que en lo que se lo buscaba era darles a ellos una identidad, porque ellos estaban en extrema pobreza. Es decir, para el Estado paraguayo y en todos los países, esa persona no existe porque ni siquiera es registrada. Nace y crece y se muere a lo mejor en el campo y ni siquiera la registran. Entonces, todo eso también, la identidad. Entonces, se trabajaba con los jóvenes de la familia para que le enseñen a sus padres, que generalmente eran más analfabetos, y eso le enseñen cómo tenían que hacer las cosas, eso de cumplir con esos requisitos. Fue un trabajo maravilloso, que lastimosamente a los 3 años tuve que volver al MOVE que no era muy de mi agrado en la manera en que lo enfocaban, pero bueno, era la parte social, que sí fue algo muy lindo también. Y entonces ahí ya me perdí, es cierto, seguimos siempre en contacto con ellos y eso, pero ya no es lo mismo. Y además el programa Tecoponá ya no es más una transferencia monetaria así de yo te doy y vos me das, y más todavía que sea a su favor, ¿verdad? Entonces, es un poco Profe, todo eso, sí. muy interesante lo que estás comentando. Mm, Referente a eso de la identidad, nomás la vez pasada mm, me pasaba que vino un niñito, se nos acercó a ofrecernos remedios, estaban vendiendo remedios en bolsitas, ¿verdad? mm, Y él increíblemente era como el niño se expresaba, ¿verdad? Era, o sea, se acercó y dijo, les pido mil disculpas por molestarles, pero quisieras comentarles que estoy vendiendo esto. Bueno, me llamó bastante la atención cómo el niño se expresaba. Entonces empecé a hablar con él, ¿verdad? Y le pregunté, ¿verdad? De dónde venía, qué hacía. Y en esa conversación el niño me comenta, ¿verdad? Yo estaba en Asunción, estaba cerca del Shopping del Sol cuando eso, y me comenta que él venía de Areguá, ¿verdad? Y bueno, entre conversación y conversación le pregunto si él estaba siguiendo la escuela y me dice que no pudo seguir este año. Y yo le pregunté por qué, y me dijo que porque no tenía cédula. Entonces, nada, a mí me impactó bastante, ¿verdad? O sea, no era que el niño no me, o sea, no es que me decía, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, sino que me decía, es porque en realidad no me puedo inscribir porque no tengo cédula. Entonces, a mí nomás me llama bastante la atención eso, ¿verdad? sí, y así es. Desde las instituciones educativas, ¿verdad? Porque supongo que el niño habrá optado por ir a o sea, los padres del niño habrán optado por mandarlo a un colegio público, ¿verdad? Sí. Y qué interesante sería si hay algún área dentro de la institución que de repente pueda atender esos casos, ¿verdad? O sea, que un niño no tenga cédula y que porque no tenga cédula no pueda estar accediendo a un derecho fundamental. A mí me llama la atención, ¿verdad? Diciendo encima que el derecho fundamental también es el derecho a la Sí, identidad, ¿verdad? así mismo Pero es. en el sentido de que ese trabajo social, ¿verdad? De poder percibir ese tipo de cosas
que probablemente no se van a poder percibir en otros aspectos, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, no sabemos por qué el niño no llegó al punto de no tener esa identidad, ¿verdad? Pero si ya como institución tenemos conocido ese caso, ¿verdad? ¿Qué hacemos como institución hacia eso? Cuando eso es un derecho fundamental, ¿verdad? Está reglamentado Así por mismo. ley. Así Y mismo. nada, eso nomás quería compartir, profe. Sí, no, este es una realidad. O sea, tengo entendido que con su certificado de nacimiento sí ya le inscriben, porque no es exigencia que tenga la cédula, pero sí su certificado de nacimiento. Entonces, de forma se completa, pero con el certificado. Pero generalmente no saben, no le escribieron, por ejemplo. Él nació, él ya tiene 7 años, le quieren llevar a la escuela, pero él no tiene ni certificado de nacimiento. Entonces ahí es necesario recurrir al, ¿cómo se dice? Coso de paz del distrito o de la ciudad más cercana y hacer los trámites para que le den el certificado de nacimiento. Aunque sea, no sé, creo que le piden así 2 testigos, 2 personas que lo conozcan, que él siempre estuvo en esa su familia y tipo así en el lugar, si es que era del lugar. Pero recordar también que penosamente eso tiene un costo y cuesta 16.000 guaraníes sacar un certificado Nacimiento. el certificado que usted está mencionando. Entonces, ahí también hay un inconveniente porque algunas personas no acceden a tener ese monto para sacar ese documento que debería ser obligatorio y gratuito, ¿verdad? Bueno, eso también es algo que sí, todavía tenemos que trabajar por ello. Pero, por ejemplo, si se puede acercarle o hablar en el Ministerio de la Niñez, a lo mejor pueden conseguir eso, ¿verdad? Sí, porque mi auxiliar está también escuchando. Ahí tiene los datos, podríamos ayudarle un poquitito al niño. Por ejemplo, en ese caso, si hubieras podido conseguir una forma de comunicarte con él, entonces Sí, le pedimos los datos y... Yo no estaba en mi casa, le había anotado mi número de teléfono en un papelito y le dije, porque le dije no tenía un número o algo, no me acuerdo el número de mi mamá, me dijo ahora. Entonces yo le anoté mi número en un papelito y le dije, escribime, yo te voy a llevar a sacarte tu cédula, ¿verdad? Justo estaba con una compañera también que es de la facultad, que también estudió psicología, y empezamos a hablar con él, ¿verdad? Y esperábamos su mensaje, pero nunca llegó. No sé si ahora perdió su papelito o de repente su mamá no quiso, ¿verdad? Pero sí traté de hacer ese enlace más o menos con él. Sí. Solo que no se pudo al final. Pero puede ser que lo encuentres todavía en una de esas, ¿verdad? Entonces ahí le decir que, o sea, ustedes quieren ayudarle, porque realmente es muy importante. ¿Te imaginas? O sea, en mi cabeza no entra que una persona pueda nacer, crecer, como dice, reproducirse y morir sin estar anotado. O sea, a lo mejor cuántos habitantes tiene realmente el Paraguay, considerando aquellos no anotados. Entonces, porque a veces también las mamás tienen en la casa nomás, entonces ni siquiera la partera tiene una información de cómo nació, dónde nació, ¿verdad? Entonces, realmente es un trabajo de formación a través de las comisiones vecinales, si es que hay comisión vecinal, porque hoy día pues hay bastantes grupos organizados. Entonces, a través de eso poder contactar con ellos, ¿verdad? O sea que sería una cosa muy interesante, Gaby, esa parte de hacer. Como te digo, no sé más en qué está Tecoponá, pero es una de las tareas que el programa tiene, es eso, lograr la identificación. Y el programa, o sea, lo que es digamos, el específico parecido a Tecoponá, es el programa Abrazo, que también, que pasó al Ministerio de la Niñez, parece, porque sí, ese sí ya no quedó en acción social, quedó, parece que en el de la niñez. Entonces, y ellos tienen también sus, digamos, guías familiares, que a lo mejor en la zona, si es que está dentro, bueno, sería investigar un poco el programa de abrazo y investigar con la gente, ¿verdad? Y ese, por ejemplo, puede ser un buen tema de proyecto, de hacer eso,
cómo se hace el proceso de identificación teniendo en cuenta los derechos del niño y los deberes de una nación como es la nuestra, ¿verdad? Que tiene que hacer la identificación de todos sus habitantes. Me acuerdo que cuando iniciaba el programa Tecopuna, nosotros nos fuimos inclusive a hablar con la gente o sea, fuimos 2 funcionarias de la Secretaría de Acción Social a identificaciones, a hablar con ellos cómo podían ellos hacer para ayudar a la identificación. Y ellos dijeron, bueno, vamos a enviar en cada distrito donde ustedes van a trabajar, vamos a enviar un grupo que vaya a hacer los certificados de nacimiento, los que ya tienen, traerlos para hacer cédula y después se les enviaba otra vez. Pero una de las cosas que encontramos ahí, uno de los peros, es justamente eso. Eran personas ya de 70 años, 80 años, que ni se acordaban dónde nacieron ni cuándo nacieron. O sea, más o menos tienen. Y ahí ya no, ¿dónde conseguís 2 personas más? Ya migró de un distrito a otro. Entonces, ¿dónde conseguir eso? Bueno, ese fue otra vez otro tema de qué solución le damos, porque solución tiene que haber. Y esa era así un poco, todo eso, siempre buscábamos soluciones y teniendo el respaldo de la Secretaría de Acción Social, recurríamos a los otros ministerios o entidades que tengan que ver con el tema. Si era problema de salud, nos íbamos a la gente del Ministerio de Salud, que era el enlace con el programa. Y así íbamos buscando soluciones. Y fue una experiencia maravillosa. Sobre todo los viajes al interior, estábamos un gusto. Aunque una vez nos tocó un poco dormir en una pieza, que parecían 2 piezas, que tenía la mitad del tronco partido y colocado así, uno al lado nomás de otro. Dormimos luego vestidas de punta a punta, porque encima hacía frío. Entonces, era una cosa que parecía que querías dormir, te moría de sueño, pero el ruidito del viento que se filtraba entre las cosas, otra vez no se dejaba dormir. Qué aventura. Bueno, Profe, ¿te acuerdas cuando estaba el registro del Estado Civil de las personas ahí sobre la calle Estados Unidos? Sí. Y en esa época, bueno, te hablo allá por el 2002, me tocó participar como voluntaria en una campaña de inscripción masiva. Pero como Buenísimo. ustedes dicen, me hizo acordar ahora el comentario de Gaby, Sí. muchísimas personas. Yo, como dijimos también hoy en algún momento, a veces la mente quizá busca olvidar cosas que duelen, ¿verdad? Pero qué Sí. doloroso es no tener una cédula. En el colegio donde yo trabajo sí piden cédula a los niños que se van a inscribir. Sí. Y muy doloroso pero real lo que Sí. comenta la compañera. Y yo no creo que haya, o sea, no sé si esa fue la única campaña de inscripción masiva, pero había adolescentes, personas de todas las edades que vinieron a inscribirse y también funcionarios del registro del Estado Civil de las personas viajaban al interior en equipos para hacer y se inscribió muchísima gente, así que... Y miren qué cosa, ¿verdad? Qué interesante el comentario de Gaby, porque yo me Sí. había dejado eso como en un espacio en el tiempo y es cierto y es vigente. Sí. Y bueno, ven que hay muchísimos temas interesantísimos para la ecología social, porque es esa interrelación con las cosas. A veces afectan y no afectan o a veces hacen con mucho daño. ¿Sí? Pues están también el tema de los indígenas. Los indígenas no tienen, eh, generalmente no tienen apellidos, sino pertenecen a esa parcialidad. Y nos explicaron una vez que mientras no sean personas identificadas únicas como personas, no podrían ser beneficiados por el subsidio que da el MUP, o sea, por viviendas que da el MUP, porque ellos no tienen propiedad de ellos, es la propiedad del grupo. Entonces se buscó otra vez soluciones y hoy día sí hay formas de darles vivienda a ellos a través del MUP, por ejemplo. Creo que le llaman pueblos originarios al sector encargado de darles vivienda a los indígenas. Le llaman pueblos originarios, si mal no recuerdo. Era así.
Pero es todo siempre un tema y lo que da gusto es que siempre hay solución. Cuesta un poco a veces, pero da gusto porque hay solución. Bueno, entonces yo pensaba que ya iban a estar las tareas y por eso que les iba a dar, pero igual les alzamos allí un resumen de lo que es, la verdad que es un resumen muy resumido de 4 hojas de lo que es el material que ustedes tienen. Entonces, allí también pueden ver un poco, pero la riqueza del trabajo está en las imágenes y los ejemplos, y sobre todo en las investigaciones, esa investigación que se ve, lo que se da en Paraguay, así como estamos contando, ¿verdad? Tu experiencia de la inscripción masiva es una cosa muy importante y a lo mejor todo eso puede darnos, bueno, y me puedo ir a hablar con esa persona que fue mi jefe o que me dirigió en esa, puedo ir a hablar con ella para que me avise cuándo puede hacerse otra vez inscripción masiva, por ejemplo. Entonces, y a través de los guías familiares, de los distintos programas que nos digan dónde hay más gente que necesita ese apoyo, digamos. Entonces, la voluntad mueve montañas, o sea, generalmente, y como en el Paraguay es el país de los amigos, pero de los buenos amigos, no de esos otros. Entonces podemos preguntarle a la compañera o al ex compañero o compañera, ¿se está haciendo todavía ese tipo de programas? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Sí, tipo así, si se puede ofrecer nuestra ayuda, ¿verdad? Es siempre... Sí, yo quedé en contacto, Lilian Recalde fue la que dirigió, sé que ella no está más, o sea, yo les cuento de hace 2001, ¿cuánto? 20 años atrás, 20 ¿verdad? años. Cambiaron las autoridades, el director del registro de Estado Civil es otro, pero voy a investigar un poquitito a ver quiénes están ahora, por supuesto se mudó, que está ahí cerca de la terminal de ómnibus, en otra Sí. zona, pero sería interesante averiguar si se sigue esa campaña, cada cuánto. Y particularmente me interesó el comentario de Gaby por el tema de la vinculación con las instituciones educativas, porque la supervisión acá, yo mañana mismo yo soy así súper curiosa, voy a preguntar en la supervisión acá de Roque Alonso que nos toca al colegio, si ellos, le voy a decir, hipotéticamente se presenta un niño que no tiene cédula, ¿cómo se le orienta, cómo se le apoya con eso? Es un tema interesante y necesario. Y que la escuela es un ente justamente que aglutina eso, o sea, que cada docente esté interiorizado de esa posibilidad, va a ser una maravilla. Vamos a resolver unas cuantas cosas de nuestro querido país. Sí, Muy, muy útil el aporte de la compa. Y acá de que tenemos Gaby. los asentamientos, sí, los asentamientos que sí, el Sí, colegio donde yo trabajo es privado subvencionado, pero acá hay colegios estatales en la zona, Espíritu Santo y eso, así que esa información me comprometo acá frente a ustedes a investigar a poner también aportar. a conocimiento de los posibles y potenciales necesitados, que seguro que hay alguien que necesite, seguro. Seguro. Gracias, Clau. Muchas gracias. Gracias a vos también por tu aporte, porque eso nos abrió la posibilidad de hacerlo. Si no fuera que, o sea, yo me había olvidado, sinceramente, no es por quedar bien con nadie, me olvidé totalmente que de esa época, porque fue en el contexto, ahí con el doctor Arestivo estábamos en el proyecto AMAR, Ah, Asistencia a Menores en Situación de Alto Riesgo, y en ese contexto se hizo la campaña de inscripción masiva, pero es un tema que, no es que terminó porque yo ya no estoy más ahí, sí, siguen personas sin identidad oficial, digamos, así que sí. gracias. Ay, buenísimo. Sí, si podemos hacer los contactos, ya habremos hecho la materia. Asistencia a menores En de situación de alto alto riesgo. riesgo. El Ah, proyecto AMAR estaba con la Secretaría de Acción Social, allá por el 2000, la Comunidad ya. Europea y la Secretaría de Acción Social. El doctor Carlos Arestío y por parte de la delegación europea era Björn Westlund de Suecia. Y se trabajó con personas de muchos sectores del interior de Paraguay. Pero como ustedes saben, estos proyectos vienen por un tiempo delimitado, o sea, tienen un Sí, desembolso limitado y se terminó en el 2003.
Sí, lo que nos cuesta a Eh, nosotros es la sostenibilidad de los beneficios. Y sí, y por los recursos económicos, ¿verdad? Porque ellos, bueno, trajeron recursos de Europa y se pudo hacer algo, pero acá no tenemos esos recursos ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se llama Justamente este? esos ministerios a lo mejor no tienen esos recursos que necesitan para eso. Exactamente, se requiere bastante movilidad, Sí. muchas cosas. Y bueno, es cuestión también de ir organizándonos para poder aprender y de paso hacer el bien, que hace mucha falta. ¿Verdad? Sí, porque eso no se acaba luego nunca. La necesidad siempre crece. Y Presupuesto más General todavía. de la Nación era lo que no me acordaba. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, en el presupuesto general de la Nación, la inversión Sí, que se hace anualmente para estas investigaciones sí. Sí, tiene que ponerse, pues dice, ahora por ejemplo el tema pero justamente este hecho de la identidad y del que a lo mejor fallece o fallece el papá, la mamá, porque otra de las cosas del efecto de la pandemia es la cantidad de huérfanos que está dejando, ¿verdad? Entonces es también un tema por el cual ocuparse y preocuparse, ¿verdad? A ver si en qué forma, porque todo eso es interrelación. Y entonces ahí es que debemos ayudar. Sí, bueno. Entonces no pudo unirse más nadie, ¿verdad? Lastimosamente. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan podido hacerlo. Y entonces, ¿qué sería? Podríamos fijar para el próximo jueves, entonces la presentación, por lo menos del 1 al 4 y después del 5 al el otro tiempo, la presentación de estos trabajitos. Porque ven cómo y surgen profe, ¿te muchas cosas. parece si le consultamos a los compañeros, si te Sí, parece, y te contestamos? sí, Porque sin problema. no Sí, queremos mentirte. sí, no. Para eso, gracias a Dios, estamos así en contacto por lo menos de vista a vista, de ojito a ojito. Entonces, sí, pregúntenle y si se puede, o no sé, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, ya puede presentarlo, entonces ellos 3 presentan. Y después seguimos con el tema. Porque siempre es muy importante esta parte de los trabajos en clase, digamos, participativos como es el tema, para poder también, porque es una forma de ir repasando lo que se hace, lo que se da, ¿verdad? Y es siempre ir enfocando hacia nuestra realidad. ¿Qué de esto que dice acá se da en mi realidad como ciudadano paraguayo, como ciudadana paraguaya también, ¿verdad? Entonces, y en base a eso también, ¿qué puedo hacer yo como psicólogo comunitario para disminuir, por ejemplo, en nuestro caso, la distancia, sobre todo económica, por ejemplo, pero porque la económica también influye, como dijo Gaby, no pudo tener cédula porque no pudo sacar certificado, porque no pudo, como dice también acá, Claudia, perdón, le cambié de nombre. Cintia es mi auxiliar informática, pero también ya es una auxiliar que ya entiende mucho de la materia, porque ya este es el tercer año, me parece que estamos en eso, ¿verdad? Y entonces ella va a decir, ahora yo ya sé más de psicología, a lo mejor tanto como la profe, porque está siempre escuchando y siempre preparamos las cosas juntas y entonces y ella, eso es lo que quería contar, que ella trabaja mucho en apoyo a las mujeres, sobre todo en organizaciones y eso, y por ende a los niños, que son los hijos. Entonces ella siempre les voy a presentar en una de esas, ella se llama Cintia Aquino y es excelente auxiliar en todas esas cosas, sobre todo en esa parte de la vida que a lo mejor yo no puedo hacer ya porque ya no salgo tanto, pero ella es excelente en esa parte. Es muy humana. Y además muy Gracias, entendida. Cintia. Creo que ella nos escucha también. Muchísimas gracias, Cintia, por tu compromiso. En el nombre del género femenino, muchas gracias. Al pelo Bueno, de gracias.
duda que tengan, le avisan a la profe o me avisan y yo puedo sin problema ayudar en los casos que sea Ahí. necesario. Muchas gracias. Un gusto. Un A las gusto. órdenes también. Profe, Dale. entonces le avisamos a nuestros compañeros que la prórroga de entrega, el plazo Sí. es hasta el martes. O Sí, jueves. a partir de martes ya pueden ir entregando los que quieran que se revise el trabajo y entonces ya para la presentación ya no falta nada. Pero si están seguros de que lo que está lo que ustedes quieren poner o hacer, vale igual. Entregan el día antes y eso. Solo que de repente Ah, si bueno. es el día antes y me piden que lo vea, a lo mejor no puedo. Mejor Profe- con tiempo. Sí, mejor con tiempito. Ay, Dale. perdón. Profe, y solo presentaciones, ¿verdad? Solo la presentación en PowerPoint. Sí, ese nomás. Porque, y alzan el PowerPoint para el testimonio, como quien dice. Porque me decía un alumno de UCA, pero tienen que hacer su trabajo y traerme el trabajo hecho, le decía yo. Ah, para el testimonio, profe, me dijo él. Y medio me quedé intrigada, ¿por qué lo diría? Y bueno, como documento lo que es, pues, una documentación de que él sí hizo. Entonces, como testimonio me dijo, y se me quedó la palabra, porque hace mucho que me dijo. Y bueno, sí, al pelo. Eso, entonces está claro esa parte, ustedes lo comparten y luego me avisan. ¿Está? Ok. Gracias, profe. Si no hay otro punto que hablar, entonces nos despedimos. ¿Qué les parece? Dale, Pero profe, muchísimas Derly gracias. está muy callado. Me entró la sospecha de qué estará haciendo, ¿verdad? Está muy callado, Derly. Haciendo para su cena ya, profe. Ah, bueno. Sí, cierto. Ya por la hora de... Yo si a esta hora ceno, después tengo apetito otra vez a las 2 horas. Él estuvo Hambre ya. pendiente de la tarea, nos recordó esta mañana ya en el grupo de la tarea, nos pasó los indicadores. Todo. Ujú. Exacto. Bueno. Nos despedimos entonces de Derly. Porque ahí Sí, apareció. profe, digo, sí, creo que no te escuché bien porque me fui al otro lado y mi wifi parece que no agarraba bien. No, le dije Creo nomás que a las chicas de que no sabía qué estarías haciendo porque no me escuchabas. Y me dice, no, él ya nos recordó esta mañana que teníamos que hacer. O sea, te defendieron tus compañeritas. sí, escuché esa parte, solamente que lo que llegaste a mencionar antes creo que no llegué a escuchar. No, era nomás así que extrañaba tu no pregunta, no presencia, digamos. Eso nomás. Sí. De mi parte no hay nada que acotar, profe. Muchas gracias por la extensión. Vamos a estar hablando con los compañeros para que podamos ir cumpliendo con los plazos y ver justamente a esa propuesta un resultado ya. Porque sobre todo esta primera unidad es muy interesante compartir. Entonces, a ver si con esa presentación vamos a poder compartir mejor. ¿Está? Y bueno, Muchas gracias. sin otro punto que tratar, se termina la reunión el que dirige la... Dale. Gracias, chicos y chicas. Chau, gracias, profe. Muy Un buenas gusto. noches. Muchas gracias. Hasta prontito.